Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del dietista nutricionista a través y a lo largo del mundo. Es un placer estar con vosotras y con vosotros. Soy el Dr. Giuseppe Rosolillo, presidente de la International Confederation of Dietetic Associations desde junio del año pasado. Y para mí va a ser un placer poder explicaros la realidad de cómo está la profesión a nivel mundial y la experiencia que está siendo el poder formar parte de una organización internacional que promueve y protege la profesión del dietista nutricionista, pero también las buenas prácticas en el ejercicio profesional, una correcta formación a lo largo de todos los países del dietista nutricionista y el ejercicio de la práctica profesional en base a la ética y la deontología profesional. Lo primero que vamos a abordar es la cuestión de la denominación profesional. Somos dietistas, somos nutricionistas, somos dietistas nutricionistas. Bueno, pues si esto ya fue un problema para nosotros en España en el año 97-98, a nivel mundial os puedo asegurar que es complicado poder armonizar la denominación de la profesión. Para que nos hagamos una idea, en países como Canadá, el norte de Europa, Asia, Sudáfrica y Australia, la forma de llamar a nuestra profesión es principalmente dietista. De hecho, cuando un australiano o un asiático oye la palabra, incluso un británico oye la palabra nutricionista, se le ponen los pelos de punta. Y esto es importante que lo sepáis, porque de verdad han sido muchos años de diálogo con ellos para hacerles entender que los nutricionistas latinos es el equivalente a los dietistas australianos, canadienses o de Reino Unido. Así, os puedo comentar que para ellos los nutricionistas serían los dietistas unqualified, es decir, aquellos profesionales que sin formación adecuada se ponen a ejercer de dietista nutricionista. Yo recuerdo en el año 2008, cuando empezamos a trabajar el tema de la denominación profesional en la conferencia mundial, yo ya apuntaba que era necesaria una modificación de los estatutos y del nombre de la propia conferencia, y no querían ni oír hablar de la denominación nutricionista, les parecía un horror. Y si sabéis, y muchos lo sabréis, en los países latinos, principalmente España, Portugal, Sudamérica, México, la denominación profesional es la de nutricionista. En concreto, en México es una excepción porque ahí son nutriólogos, ¿vale? Lo que nosotros conocemos como nutricionista en Sudamérica, dietista nutricionista en España, nutricionista en Portugal, en México se le conoce como nutriólogo. Bien, este es el panorama a nivel mundial y, claro, resulta complicado porque para poder acceder al ejercicio profesional en diferentes países del mundo no tienen por qué seguir una misma ruta académica. O sea, es posible que hayan estudiado una carrera similar a la nuestra, pero también es posible que a raíz de diferentes especialidades médicas, farmacéuticas y de biología puedan llegar a una capacitación de dietista nutricionista en algunos países. En nuestro país fue complicado. Yo recuerdo cuando estudié en el año 94 en la Universidad de Navarra, terminé en el año 97, soy de la sexta promoción, si no me equivoco. Bueno, aquí nos llamábamos nutricionistas porque nos parecía más chic, sinceramente, pero yo recuerdo que en Cataluña, que ya había empezado el Centro de Enseñamiento Superior de Nutrición y Dietética de la Universidad de Barcelona, allí se hacían llamar más dietistas. Parecía que los nutricionistas éramos como algo más que los dietistas. Luego empezamos a discutir entre nosotros si nos debíamos llamar dietistas, si nutricionistas. La corriente que había formado o que se había formado en Francia, de las primeras dietistas que se habían formado en Francia, tenían mucha influencia anglosajón, por lo tanto eran mucho más partidarias de que fuéramos dietistas. En el País Vasco y Navarra teníamos mucha influencia de Sudamérica, éramos más partidarios de llamarnos nutricionistas, y finalmente la Asociación de Dietistas Diplomados de Navarra, que fue la primera asociación que se fundó en España en aras de convertirse en colegio profesional. De hecho, Navarra fue la primera comunidad autónoma en conseguir el colegio profesional. A raíz de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Colegio Profesional de Nutricionistas de Navarra, se promovió la creación y se provocó en un efecto dominó
que el resto de parlamentos de comunidades autónomas procedieran de igual modo en la aprobación de los colegios profesionales, pues en aquella asociación nos reunimos con la Asociación Española de Dietistas No Nutricionistas para establecer un consenso de cómo nos deberíamos llamar. Hubo unas primeras reuniones aquí en Pamplona, también en Barcelona, y cuando nos pusimos de acuerdo en Pamplona en cómo debíamos llamarnos, nos reunimos con la gente de Cataluña y bueno, pues fue muy difícil llegar a un consenso, hasta que al final entendimos que nuestra profesión, tal y como estaba configurado nuestro plan de estudios, era la de dietista nutricionista. Ni podíamos perder la esencia del dietista por la formación tan importante que teníamos en el ámbito de la dietética, ni podíamos perder la formación del nutricionista por la información y por la formación que teníamos tan importante en el ámbito de la nutrición humana. Esta fue la denominación que históricamente fueron momentos de inicio de organización de la profesión y que gracias a esas personas que se reunieron en Pamplona y Barcelona y que muchos son dietistas, nutricionistas ahora ejercientes, hoy tenemos en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias la denominación de dietista nutricionista. Pero es que además lo que sucedió en España inspiró a otros países, porque empezaron a ver que no era posible el ejercicio profesional del nutricionista sin la dietética. Por lo tanto, empezaron a cambiar también algunos países su denominación en su asociación. Y fijaros, en Argentina pasaron a llamarse de Asociación Argentina de Dietistas a Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas. Pero es que también sucedió en Francia. En Francia finalmente cambiaron la denominación profesional de dietista a dietista nutricionista. Y quizás lo más interesante fue que también la Academia Americana de Nutrición y Dietética procedió a hacer una reformulación. Cuando estaba en el proceso de cambio de Fundación Eat Right a Academy, ya generaron el dietista nutricionista registrado y el dietista registrado. Esto fue importante porque un movimiento como el que empezamos en España, vimos que se estaba reproduciendo en otros países, por lo tanto no íbamos por mal camino. Nuestra profesión no podía abandonar el ejercicio del dietista ni el ejercicio del nutricionista. De hecho, los propios programas que están acreditando ahora mismo en Estados Unidos, como veis, tienen el registro para el dietista nutricionista y el registro para el técnico en dietética. Aquí en España, además del dietista nutricionista, tenemos la formación profesional, cuya categoría profesional sería la de técnico en dietética, que tiene su homólogo también en Estados Unidos y su registro. Y luego estarían los dietistas nutricionistas. No es posible que un médico use o un farmacéutico la denominación de dietista nutricionista. Esto está prohibido por ley. Tampoco podría denominarse médico nutricionista o médico dietista, porque la palabra, lo que es la reserva del dominio sobre la profesión de dietista nutricionista está para aquellos diplomados o graduados en nutrición humana y dietética. Sí que podrían usar denominaciones como médico especialista en nutrición, farmacéutico especialista en nutrición, pero la denominación dietista nutricionista está recogida en la ley para los que tienen unos estudios universitarios en el ámbito de la nutrición humana y dietética. Lo mismo sucede, el técnico en dietética tiene un registro propio y una denominación propia en nuestro país, pero también en otros países. Bien, este es el panorama en el que nos encontramos en la Conferencia Mundial de Asociaciones de Dietética, en el que por primera vez entraba un país latino en el año 2008 en la Junta Directiva y ponía sobre la mesa el decir, oiga, que ustedes piensan que los nutricionistas son los dietitians unqualified, y estos eran sus países, porque en los nuestros nosotros nos llamamos dietistas nutricionistas, y si tenemos que globalizar y armonizar la profesión a nivel internacional, pues es muy importante que se reconozca la realidad del ejercicio profesional de los países de habla hispana o los países latinos. ¿Cómo resolvimos este conflicto? Porque créanme que había mucho conflicto. Yo recuerdo cuando hablábamos con los australianos, los canadienses y los británicos,
y les proponíamos una reforma de estatutos para introducir la denominación profesional nutricionista en los estatutos de la ICDA, créanme que se levantaban ampollas y había auténticos enfados, que eso no podía ser. De hecho, en el Reino Unido la gente estudia la licenciatura de nutrición o el Biological Science, y aquellos nutricionistas que quieren acabar ejerciendo de dietista en el ámbito clínico tienen que hacer una especialidad en concreto. Es decir, en los países anglosajones el dietista tiene un prestigio y una preparación mucho mayor. Esto no sucede en los países latinos. Bueno, al final decidimos resolver y armonizar la profesión con un documento que empezamos a preparar y que finalmente se aprobó en la Asamblea General que tuvo lugar de la ICDA en el Congreso del Granada 2016. Este documento recogía que el dietista o nutricionista debía cumplir unos criterios académicos, y esa fue la única forma de poder resolver el entresijo de cómo nos podíamos llamar, de tal forma que se creó un documento de competencias internacionales para dietistas nutricionistas que recogía la formación que debía tener un nutricionista, y en este sentido deja claramente que un dietista nutricionista debe tener una formación de titulación universitaria superior, debe tener un periodo de práctica profesional supervisado por un nutricionista de 500 horas y debe conocer este documento de competencias internacionales. El poder establecer un filtro en el tipo de estudios que deben tener los dietistas nutricionistas ayudó a que ellos entendieran que si los nutricionistas habíamos estudiado en la universidad y habíamos hecho 500 horas de prácticas, éramos lo mismo que ellos en su país y viceversa. Armonizar la denominación profesional atendiendo a la cualificación académica fue la solución que nos permitió que finalmente se modificaran los estatutos de la Asociación de Dietistas Internacional y pasáramos a llamarnos International Confederation of Dietetic Associations, y se reconociera dentro de los estatutos que los profesionales son dietistas o dietistas nutricionistas. Bienvenidos a la conferencia mundial. Aquí tienen la página web internationaldietetics.org. Yo les animo a que la visiten porque es una forma de tener una visión multicultural, multirracial, de lo que está pasando en el ejercicio de la profesión de dietista nutricionista a lo largo del mundo. Esta es la junta directiva del 2016 al 2020 que tengo el gusto de presidir desde hace justo un año. El día 27 de este mes de junio hará un año que ocupé la presidencia. Las dos anteriores presidentas fueron Sandra Capra de Australia y Marsha Sharp de Canadá, a las que les debo todo el aprendizaje, principalmente un especial reconocimiento a Marsha Sharp, que ha sido la dietista canadiense que más ha trabajado por la International Confederation of Dietetic Associations, aunque tenemos una junta de gente muy trabajadora que está Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, México, India y Japón, que están haciendo entre todos una labor maravillosa. ¿Qué hacemos en la International Confederation? Bueno, principalmente desarrollamos estándares internacionales para el buen ejercicio profesional mediante documentos de consenso con todas las asociaciones del mundo. Mejoramos la imagen de la profesión comunicando las normas éticas y estándares de buenas prácticas. Estudiamos el trabajo y la educación de los dietistas nutricionistas de todo el mundo y sobre todo apoyamos la colaboración entre asociaciones de dietética y el diálogo entre dietistas nutricionistas de todo el mundo para promover intercambio de conocimientos, perspectivas de la práctica y recursos a través de las propias redes de conexión y de comunicación que tiene la ICDA. Entre los documentos de consenso más importantes me gustaría presentar el documento del Código Ético Internacional. Se lo pueden descargar de la web. Este documento ha servido de inspiración para muchos países para desarrollar sus propios códigos ontológicos. Otro documento de consenso es sobre la práctica de la dietética basada en la evidencia. Les recomiendo también que lo lean porque establece una serie de estándares y de recomendaciones para que los nutricionistas y dietistas nutricionistas trabajemos con la máxima cualificación científica y académica.
Un documento importantísimo que habla sobre los estándares en el ejercicio profesional de los dietistas nutricionistas. Se empezó en el 2014 y se aprobó en el Congreso de España. La verdad es que el ICD Granada 2016, que fue el Congreso Internacional de Dietética que organizamos en el año 2016 en Granada, tuvimos la oportunidad de acoger en la asamblea una cantidad de documentos de posicionamiento importantísimos que llevaban años trabajándose y que finalmente se aprobaron y que vieron la luz. Este es uno de ellos, y aquí también se reconoce qué es la definición de un dietista nutricionista, qué criterios académicos debe cumplir y cuáles son los estándares en el ejercicio profesional. Y por último, un documento de competencias internacionales que debe conocer todo dietista nutricionista del mundo, principalmente para saber cuáles son sus competencias mínimas a nivel internacional. Obviamente va a haber una regulación siempre en su país, pero a la hora de poder hacer intercambio de conocimientos, incluso de poder ejercer en diferentes países, es importante conocer qué hacemos nosotros, qué hacen nuestros compañeros en nuestros países y ponernos de acuerdo muchas veces en que si lo que estamos haciendo se denomina de una manera determinada o de otra, porque a veces el lenguaje suele ser un problema para poder entender qué hace un nutricionista en un país y qué hace en otro. Otro documento importante es Dietistas Nutricionistas alrededor del mundo, que hace un estudio sobre el perfil académico y el trabajo que desarrollan. También lo tienen disponible en la página web. Y les recomiendo también que visiten frecuentemente la página web donde se publica Dietetics and Nutrition Around the World, que sería un poco el newsletter donde todos los países vuelcan la información. La verdad es que leerlo, entiendo que podamos tener nuestra dificultad para poder leer en inglés, pero cuando puedes leer el Dietetics and Nutrition Around the World, tomas conciencia de lo bonita que es la profesión, porque te das cuenta de cómo ejercen y las cosas que hacen otros dietistas nutricionistas en otros lugares del mundo. El Congreso es otro de los puntos fuertes de la Conferencia Mundial de Dietistas Nutricionistas. De hecho, la asociación como tal es muy joven. Empezaron las seniors organizando el Congreso Internacional de Dietética. Hubo más de 10 ediciones. Casi 50 años de organización de este Congreso Internacional, y fruto de la organización de este Congreso Internacional se decidió fundar la International Confederation of Dietetic Associations. Realmente la historia de la asociación como tal es mucho más corta que la historia de la organización de los congresos ICD, International Congress of Dietetics. En 2016 fue en Granada, en 2020 es en Cape Town, que como saben ha sido suspendido debido a la crisis del COVID-19. Esperamos que se celebre en el 2021, pendientes de que nos confirmen en qué fecha se va a celebrar, y en el 2024 tendrá lugar en Toronto, Canadá. Bien, este es el panorama a nivel mundial. No podemos olvidarnos de que tenemos compañeros ejerciendo en otros países, que su visión de la nutrición y dietética también es importante para enriquecer nuestro ejercicio profesional, y por lo tanto les animo a que estén atentos a lo que sucede en otros lugares del mundo. También, por favor, les solicito que se comprometan con las organizaciones que representan la profesión del nutricionista en su país y en el mundo entero. Eso no significa que tengan que estar siempre de acuerdo con ellos. Puede haber discrepancias, pero apoyen a las organizaciones. Lo fácil es cuestionar o criticar la organización cuando vemos que algo no se hace bien. Y muchas cosas no se hacen bien, pero muchas cosas también se hacen bien. Y lo hemos hablado en la ponencia que he dado antes sobre la academia, la voz científica y la generación de los conflictos de interés. Por desgracia, muchos nutricionistas que acaban teniendo puestos relevantes o acaban siendo famosos en redes sociales establecen conflictos de interés relacionados con el ego y con la competitividad, con organizaciones y con profesionales. Esto daña muchísimo la profesión. Por lo tanto, comprométanse con las organizaciones, intenten ayudarles, intenten incluso siempre que puedan asistir a las reuniones y a las asambleas para precisamente ser críticos desde el punto de vista constructivo y poder trasladar a los dirigentes de las organizaciones aquellas cosas que se pueden mejorar, e incluso les animaría a que lleguen a poderse presentar a ser dirigentes en alguna ocasión de las organizaciones que representan a la profesión del dietista nutricionista.
En caso que hay muchos profesionales que van a poder dar valor a la profesión, ejerciendo cada día en su trabajo, en su universidad, en su laboratorio, trabajando comprometidos con las instituciones y las organizaciones que representan la profesión. Todos en nuestro ejercicio profesional vamos a dar valor a la profesión del dietista nutricionista, pero tengan en cuenta que las organizaciones suponen mucho esfuerzo, muchos años de lucha y de trabajo para poder consensuar documentos que hacen avanzar a la profesión sin lugar a duda. Y en este sentido, por favor, comprométanse o identifiquen claramente cuáles son sus organizaciones. A nivel europeo, la única organización que representa a los dietistas nutricionistas es la European Federation of the Association of Dietitians. A nivel iberoamericano, la Alianza Iberoamericana de Nutricionistas. A nivel asiático, la Federación Asiática de Asociaciones de Dietistas, la AFDA. Y a nivel internacional, la International Confederation of Dietetic Association. Estas son las organizaciones a fecha de hoy a nivel mundial que están representando a la profesión del dietista nutricionista. Y hablamos de la Alianza Iberoamericana, no de la SLAN o la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, que es una sociedad que está muy bien, pero ahí hay médicos, farmacéuticos, es una sociedad mucho más multidisciplinar, con la que aprenderemos cosas totalmente diferentes, porque vamos a poder intercambiar conocimientos con otro tipo de profesionales que también trabajan en la nutrición. Pero es importante que identifiquen en América Latina que la organización que representa los intereses y que más va a luchar y que solo está formada por dietistas nutricionistas es AIBAN y no es el SLAN. En cuanto al congreso, el congreso que organiza AIBAN es el Congreso Iberoamericano de Nutrición y el congreso que organiza la SLAN es el Congreso Latinoamericano de Nutrición. A mí a veces me sorprende que he ido al congreso de la SLAN porque me han invitado o he asistido y he visto muchos más nutricionistas en el congreso de la SLAN que en el propio Congreso Iberoamericano de Nutrición, cuando los programas científicos de ambos congresos es que no tienen nada que ver. En un Congreso Iberoamericano de Nutrición se ve claramente que el programa científico ha sido pensado por dietistas nutricionistas para dietistas nutricionistas. Y en el Congreso Latinoamericano de Nutrición, pues sí, sinceramente es muy dirigido a profesionales médicos, esa es mi opinión, puede enriquecerte como profesional, pero desde luego la participación de nutricionistas en el programa científico no tiene absolutamente nada que ver con la que pueda haber en el Congreso Iberoamericano de Nutrición. Y la perspectiva del ejercicio profesional de un nutricionista es clave para poderla tener en cuenta. Lo mismo sucede con la EFAT. La EFAT es la organización de referencia en Europa. La Nutrition Society es otra organización que está en Europa que también recoge farmacéuticos, biólogos, médicos, enfermeras, pero la organización de los dietistas nutricionistas es la EFAT. Y lo mismo sucede con la ICTA. El homólogo de la ICDA es la IUNS. Entonces tenemos que intentar reconocer rápidamente qué organizaciones son las que representan y defienden la profesión y trabajan por el código ético, por los estándares de buena práctica, por las competencias internacionales y aquellas que son sociedades científicas multidisciplinares. Lo mismo sucede con el Congreso. El Congreso de Cape Town o de Canadá será el Congreso de la ICDA y el Congreso que se ha celebrado en el 2017 ha sido el Congreso de la IUNS. Entonces, podemos disfrutar de asistir a diferentes eventos científicos, formar parte de diferentes sociedades científicas multidisciplinares. Todo esto es muy enriquecedor, pero no podemos confundir las organizaciones que representan a los dietistas nutricionistas y que trabajan por el avance de la profesión a lo largo del mundo. Los retos para la International Confederation of Dietetic Associations son para los próximos años el trabajar unidos y colaborar, ayudar a las asociaciones de dietistas, nutricionistas de todo el mundo, sobre todo después de lo que estamos viviendo ante la crisis del COVID-19, apostar por la nutrición y la práctica dietética basada en la evidencia, hacerla llegar como un estándar a todas las asociaciones que forman parte de la ICDA y promover las habilidades para que los dietistas nutricionistas sean agentes líderes en la alimentación sostenible. De hecho, hay un proyecto en marcha
en la International Confederation, en la ICDA, que está promoviendo estándares de práctica y guías de buenas prácticas para que los nutricionistas sean expertos y agentes líderes en el cambio climático. Esperamos que en breve este documento vea la luz y se mande a todos los miembros de la ICDA. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy también. Estaré encantado de poder responder a todas sus preguntas. Espero que les haya gustado esta intervención sobre la visión del dietista nutricionista a lo largo del mundo. Un saludo y nos vemos el martes en el webinar a las 5 de la tarde.